Hola, ¿qué tal? Espero que esté muy bien. En el día de hoy les quiero hablar de un tema que es fundamental si uno quiere tener éxito en la vida. Quiero hablarles de un tema que es muy importante tener en cuenta y es algo que nos hace analizar en el futuro cuando tengamos éxito ya en lo que decidamos emprender y en lo que decidamos hacer. Miren, en un video del youtuber famoso Farid Dieck, yo vi un video de él donde él hablaba de la invasión de Estados Unidos a Irak en el 2003, donde dijo una parte muy poderosa que era sobre Saddam Hussein, el dictador que gobernaba en ese momento Irak. Él dijo, esta persona de tener poder y riqueza pasa a una cárcel. Y yo quería hablar especialmente sobre eso, porque eso es muy importante. Saddam Hussein nos demuestra algo muy importante de que a uno le puede pasar cualquier cosa, no importa si uno tiene poder, si uno tiene mucho dinero, si uno está en una posición de alta jerarquía, si uno es alguien muy importante, a uno le puede pasar lo que sea. Y algo muy importante que nos demuestra esta historia de él, que al final, como uno actúa, así uno termina. ¿Cómo actuaba Saddam? Saddam reprimía a su pueblo, era un dictador, no se respetaban los derechos humanos, habían tortura en su dictadura y era una represión constante y no había libertades. Y asimismo fue su final. Su final fue asimismo, con una invasión que lo terminó destruyendo y sacándolo del poder, porque una invasión no es algo democrático en sí. O sea, tú te estás metiendo a un país, nadie quiere que entren a su país. O sea, no es algo democrático eso, lo de tú invadir un país. Pero así mismo fue su final. Su final así mismo fue. Una destrucción, un terrible final, que al final termina él ahorcado en el 2006. Entonces es bueno tener en cuenta algo, porque uno está en una posición de poder o de riqueza o en una situación muy buena, no significa que tu final vaya a ser el ideal. Y eso nos lo demuestra la historia de Saddam Hussein. Por eso en la vida uno tiene que tener cuidado los pasos que uno da y siempre hay que hacer las cosas de una forma bien, hacer las cosas bien, no destruir al pueblo, ayudar a las personas, tratar de mejorar las cosas, traer armonía, pero no destrucción como lo hacía Saddam en Irak. Y lo más grande de la lección que yo aprendí de lo de Saddam Hussein en Irak es lo siguiente. Él era un hombre con mucho poder, con mucha riqueza, pero al final una invasión lo destruyó. Ese poder que él tenía no lo ayudó para él poder salvarse de eso. A veces en la vida uno se siente intocable por la posición que uno ocupa o por lo que uno representa, y a veces la persona cree, no, esta persona no me va a atacar, no se va a meter conmigo porque yo ayudo en esto, hago esto, yo soy lo que represento. Y a veces por tú ser una figura, por tú ser el ego, a veces mata a uno. Un ejemplo, Saddam Hussein podía haberse ido, buscar asilo en otro país, pero no lo hizo. Eso tiene que ver mucho por lo que él tenía en su mente, porque él se creía un hombre poderoso y él decía, a mí nada me va a sacar de aquí y yo soy el que manda aquí y a mí no me va a pasar nada, porque al final yo soy el que mando aquí. A veces, cuando uno está en situaciones de poder o de riqueza, uno se siente indestructible como persona, que nadie nos puede atacar, y eso no es cierto. Las personas más poderosas han caído. Un ejemplo, le voy a dar un ejemplo, Rafael Leonidas Trujillo Molina, el dictador que tuvo República Dominicana. Ese dictador se creía intocable, pero al final lo mataron. Él pensaba que nadie se iba a atrever a hacer eso, pero hubo unas personas que sí lo hicieron. Entonces, en el caso de Saddam se me parece muy parecido. Él pensaba que nadie podía tocarlo, que él, porque era el dictador de Irak, nadie le podía hacer nada. Pero no, es algo muy importante que nosotros tenemos que aprender, y es lo siguiente. Toda persona puede tener su fin y una forma como destruirla. Y eso Saddam Hussein no lo supo. A veces porque uno está en una posición de poder, uno se siente de que uno es intocable y que no va a pasar nada. Incluso eso cambia tu forma de pensar
y a veces haces cosas que tú no puedes lidiar. Porque si tú ves que te van a invadir a tu país y tú te quedas ahí y no buscas asilo, eso es una señal de cómo es su mente. O sea, de que él se creía en la máxima autoridad ahí y él era el que mandaba y que nadie lo podía destruir. Entonces, siempre es bueno, cuando uno esté en el poder o en una posición de riqueza, mantenerse pensando en la realidad. Hay que ponerse a pensar hay que pensar como si uno no tuviera eso para actuar bien. A veces es bueno, aunque uno esté en una posición de poder, actuar como si uno no estuviera ahí, como si uno fuera un espectador de esto, para actuar de la forma más ideal y de una forma inteligente y de una forma que no afecte al pueblo y que no afecte los intereses colectivos, porque al final, indirecta o directamente, uno tal vez está pensando en beneficiarse a uno mismo. Pero cuando uno está en una posición de ese nivel, es bueno imaginarse que uno es el espectador y pensar qué es lo mejor para el pueblo en esta situación. Yo siendo un espectador, ¿qué me hubiera gustado a mí como espectador que hubiera ocurrido aquí? Yo pienso que así hay que pensar, y es algo que a las personas de poder y de riqueza puede ser que se le olviden en un momento ese tipo de situaciones. Pero la historia de Saddam Hussein nos demuestra que tu fin no tiene que ver con tu éxito. Tú puedes llegar a tener mucho éxito como lo hizo Saddam en lo político y terminar muy mal como él. Al final de la vida, lo importante es tus acciones y cómo lo hagas. Eso es lo importante. Eso es lo más importante, tener en cuenta eso. Y nada, quería hacer este video porque me parece muy interesante esta historia de Saddam Hussein y yo creo que es un ejemplo que debemos de tener en cuenta. Imagínense ustedes pasar de ser el dictador de un país con riquezas petroleras, una vida de lujo como la de él y tener un poder absoluto en Irak, a pasar a una cárcel y terminar ahorcado en el 2006. Eso es una diferencia brutal. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta todo eso, ser humildes y mantener nuestra cabeza en la tierra y pensar cómo me gustaría que actúe, cómo yo actuaría si fuera espectador, cómo yo pensaría y así mismo actuar como si estuvieras en el poder. Nada, muchas gracias.